Pino, el papá del periodismo político por Radio Moderna, Radio Papá, 9:30 AM. Estamos entonces con Carlos Magno Salcedo, continuando una entrevista vinculada al tema del sistema de partidos políticos. Vamos a hablar sobre la ley de partidos políticos, sobre las candidaturas, y vayan preparando sus preguntas. Pueden ya faccionarlas, 332-7779, 332-6583. Bien, entonces, para matar ya ese tema de Bailey, porque tampoco podemos darle mucho al circo. Entonces, no podemos acabar no podemos, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la derecha, tenemos que antropoformizar, ¿no es cierto? Y la derecha ahorita tiene un gran elector que es Alan García, ¿no? Porque definitivamente Lourdes Flores, Toledo, que son expresiones de la derecha, el fujimorismo, Renovación Nacional, son movimientos que no están unificados, no tienen una ideología clara, ¿no es cierto? Tienen posiciones y ambiciones, pero realmente el que ha logrado dividirlos, el que ha logrado fraccionarlos, es Alan García, de una u otra manera, a través del poder que tiene. El gran elector de la derecha, y en eso coincidimos con Raúl Wiener en la entrevista que le hicimos hace unas semanas, él es el gran elector. ¿Y qué le conviene a Alan García? La mayor dispersión del voto, la mayor división dentro del partido aprista y fuera del partido aprista, porque es la única manera como Alan García puede garantizar su retorno al 2016, porque hay que pensar en eso, Carlos, ¿no? O sea, Alan García piensa regresar al 2016, y la única forma de poder llegar no es con una derecha consolidada, sino con una derecha débil, ¿no es cierto? Con un candidato de paja y de hule, un presidente también de paja y de hule, para poder mover. Acuérdate que esa, donde escribiste bastante en Facebook al respecto, sobre la renovación por mitades, no tenía sino esa consigna, ¿no? El de desestabilizar al próximo gobierno establecido para generar las condiciones que pueda llegar a Alan García. De tal manera que hasta ahí Jaime Bailey podría cumplir esa función de gran distractor mediático, ¿de cierto?, para generar la dispersión del voto, porque me parece que a eso va. La tendencia es hacia la dispersión del voto, porque Alan García sabe que la crisis de partidos políticos está en todo avance, ¿no es cierto? Ya eso no se puede ocultar. Hay una grave crisis de los partidos políticos, y creo yo que no van a haber medidas. Por ejemplo, Martín Tanaka ha escrito un buen artículo al respecto en el diario La República, y me permito, disentir de Martín Tanaka, ¿no? No comparto su punto de vista, porque él da ciertas recetas para, digamos, inyectar sangre a los partidos políticos, ideas para que estos partidos políticos puedan renacer. Yo creo que ya se acabó el ciclo de los partidos políticos, nos vamos a una nueva etapa de hacer política, y la recomendación hacia la izquierda me parece que cae en saco roto, mi estimado Carlos, porque la izquierda todavía ya no tiene la idea, ya perdió fuerza la izquierda en ir en partidos políticos, y los que están en partidos políticos están desorientados. Entonces, esta es, me parece, el tema, la dispersión de votos, apuntalado con una grave crisis de los partidos políticos, ¿no es cierto?, y con una falta de programa y de orientación y de liderazgo. ¿Compartes ese criterio? Sí, ciertamente a los personajes políticos excesivamente mediáticos que tienen una relación directa con el pueblo, tienen esa llegada, no les interesan las instituciones, no les interesan los partidos, porque los partidos pues implican niveles de control, niveles de institucionalidad. Ciertamente compartimos el análisis de la crisis. Ahora, frente a la crisis de los partidos, sabemos que la alternativa no son los outsiders, no son los movimientos, porque a lo que nos lleva eso es incluso a arriesgar aún más la estabilidad de la democracia, como lo ha demostrado nuestro país en la década del 90. Sino la alternativa es la aparición de nuevos partidos. Es decir, el concepto de partido político, la institución de partido como institución mediadora entre la sociedad civil y el Estado, tiene que seguir existiendo. Ahora bien, para lograr eso ciertamente hay, a mi juicio, ajustes que hay que hacer a nivel de la Constitución, a nivel de la legislación, pero que por sí mismos esos ajustes no van a ser suficientes para lograr esa renovación de la política. Y esa renovación de la política, esa refundación de la política, más que resultado de las reformas de las leyes, va a obedecer a la acción política de las nuevas generaciones de políticos. Y en realidad ese es el mensaje que yo quería dar, ¿no? Y yo creo que puedo empezar con eso, que es lo más importante, ¿no? O sea, yo sostengo, es necesaria una reforma constitucional. Yo tengo un modelo que estoy desarrollando, que ya lo he planteado inclusive respecto a qué hacer con el Parlamento. Es necesario hacer ajustes a nivel de la ley de partidos políticos, porque tú sabes que hubo una última reforma, en noviembre o diciembre.
Sin embargo, a esa reforma se le quitó lo fundamental de la reforma, que era el nivel de control que iban a tener los organismos electorales respecto a la democracia interna de los partidos. Eso que era lo fundamental, a última hora, faltando poco para la votación, lo quitaron. Y pusieron otra serie de cosas interesantes, que los movimientos, pero lo que era la cereza de la torta, la quitaron. Sin embargo, la reforma más importante es algo que se puede denominar la refundación de la política. ¿Qué es la refundación de la política? Es la construcción de una verdadera élite política. Y recordemos, Jaime, el gran problema de nuestro país, el gran problema dirigencial, ya lo analizó Basadre en su momento. Él decía, en nuestro país no hay élites, hay pseudo élites. Cuando Basadre compara la historia chilena con la historia peruana, dice, oye, Chile, decía él, ¿no? Él dice, ¿no? Chile desde los pelucones, es decir, desde la élite, que era una élite conservadora, por supuesto, una élite de derecha, pero Chile tuvo élite. Esa élite chilena fue la que construyó una pequeña tripa en el Pacífico y la convirtió en el país que es ahora Chile. Fue la sociedad civil, la que hizo el Estado. De esa sociedad civil, ¿sabes? Su élite, una élite gobernante que tuvo un país con mucha estabilidad. En la historia chilena, Pinochet es un accidente. O sea, no es verdad de que Chile actual se deba a Pinochet. Contrariamente, en el caso peruano nunca hubo una élite política consolidada. Entonces, aquí hay un problema fundamental y yo creo que corresponde a las nuevas generaciones de políticos, a los políticos jóvenes, que compitan por el poder en sus partidos. Ir al círculo de élites para, digamos, ir a una refundación de la política. Ese es su tesis. Es que tienen que romper con las gerontocracias partidarias. Casi no hay ningún partido político en nuestro país que esté exento de ese fenómeno de apropiación del partido por una oligarquía partidaria. Sea una familia, sea un caudillo, sea un grupo muy cerrado. Pero todos los partidos políticos, y esa es una tendencia además que se estudia en la ciencia política, los partidos tienden a oligarquizarse. ¿Qué es lo que hay que hacer contra eso? Sí, Robert Michael, claro. Tienen que haber tendencias contrarias. Claro. A nivel de la legislación, por ejemplo, las normas de democracia interna que se deberían cumplir, pero también a nivel de qué es lo que hacen las nuevas dirigencias, qué es lo que hacen los nuevos políticos. O se aupan al poder para trepar rápidamente en el partido, o deciden luchar dentro de sus organizaciones para democratizar. Yo apuesto por esta segunda alternativa. Yo creo que las nuevas generaciones de jóvenes tienen en sus manos la posibilidad de transformar o construir verdaderos partidos. Correcto. Eso no va a depender de ninguna ley. Así es, muy bien. Acá, por ejemplo, en las noticias, como sabes, Curi, ¿no? Que digamos es otro Bailey también, ¿no? Aunque Curi de mayor peligrosidad, porque Curi por lo menos pactó bien con Vladimiro Montesino, ¿no? Y su hermano también fueron élites de poder, ¿eh? Ojo, según la tesis de Carlos, fueron élites de poder durante el fujimontesinismo, ¿eh? ¿Qué cosa no era Curi, sino eso, ¿no? Parte de una élite de poder, válidos del poder fujimontesinista, y eso no debemos olvidar. Pero lo cierto también, mi estimado, es que hay mucho romanticismo. Por ejemplo, mi amigo Luis Salgado, el compañero Luis Salgado, ha sacado un pronunciamiento en el diario La República, ¿no es cierto?, la página 6, que es un poema de amor. Pero hay romanticismo, ¿no? Y hay cinismo también, Carlos Magno, ¿no? La ventaja que tengo es que yo sí vengo de un partido político, yo he sido militante del Partido Aprista, nunca lo he negado ni lo negaré, ¿no? Desde los años 70, o sea, tengo más de 30 años de experiencia sobre el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, don Luis Alberto Salgado dice, la política debe ser un servicio, casi un apostolado, y no oportunidad para un vil negocio negociado. Me hace llorar, ¿no? ¿Acaso no sabe Luis Alberto Salgado la grave corrupción que hubo en el primer gobierno de Alan García? ¿Acaso Luis Salgado no aceptó ser funcionario de Alan García en este gobierno? ¿Acaso Luis Salgado no se queja después de haber asumido el cargo con Alan García? No, pues, no se tiene calidad moral para denunciar.